La ferrería aparece citada muy tempranamente, en los años 1325 y 1330, y en varias ocasiones posteriores. Su tramo iba desde la Puerta de Trabancas hasta la calle de la Peletería, hoy calle del Conde de San Román. Estos detalles se pueden comprobar en el plano realizado en su día por don Agustinho Portelapaz, así como en este precioso dibujo que vemos ahora de don Celso García de la Riega, y en este otro de don Federico Alcover. Como se puede observar, a la derecha estaba colocada desde 1537 la bella fuente de la Plaza de la Herrería. En estas fotos aún podemos ver la chimenea de la Fábrica de la Luz y la Plaza de la Herrería en días de feria y en días normales de paseo, así como ya en esta última de 1920 con la construcción de los nuevos edificios que son hoy los soportales. Llamóse de Trabancas porque las primeras casas con soportales eran del mayorazgo de Trabancas y señorío de Montenegro. Herrería de 1819 a 1825 y posteriormente se llamó de la Constitución en 1854, siendo su nombre actual el de la Herrería. En el primer tercio del siglo XVI fue derribada una de las grandes casas que había al lado de la Puerta de Trabancas, que era de la familia de los Sotomayor, derribada esta para ensanchar la plaza, pues a su espalda había un gran depósito de escorias de las muchas fraguas que cerraban por el poniente. Entonces esta calle, que formaba en la continuación de la calle Barrilería o Peletería, hoy de San Román. Este tramo, que era la prolongación de la calle San Román, que va desde esta hasta la calle de los Comercios o Soportales, se llamó en su día Cabreira o Canto da Cabreira. En la plaza, por su importancia, se establecieron diversos tipos de industrias: los herreros, cerrajeros, cuchilleros, espaderos y fabricantes de escudos. Constituyeron uno de los gremios que, bajo el patrocinio de San Nicolás, formaban, después del Corpo Santo de los Mareantes, el gremio más importante, rico y numeroso de la Asociación Gremial de la Villa. Tal importancia tenía esta industria que los reyes católicos, en la Real Provisión dictada en Zaragoza en 18 de septiembre de 1495, disponían que los hombres de mediano estado y hacienda se armaran con paveses y escudos fabricados en Pontevedra y en Oviedo. En 1916 Luciano del Río nos deja constancia de que de diferentes puntos de España y del extranjero acudían a Pontevedra en busca de escudos, espadas, lanzas y cuchillos, muchos de ellos destinados a reyes, ejércitos y caudillos. Uno de estos cronistas de la época opinaba que el escudo de Aníbal, que describe un clásico, salió de las manos de un artista pontevedrés. Pontevedra en aquella época no era conocida solo por el nombre de la plaza, sino que tuvieron otras calles, digamos como la de los Ferreiros, hoy de la Barca, el nombre de Ferrería Bella, que era conocida como la plazoleta que existe detrás del actual teatro principal y donde estaba la iglesia de San Bartolomé. Luciano del Río manifiesta que en aquellos tiempos tuvo ocasión de ver cantidades de escorias metálicas cuando se removieron las tierras de la Plaza de la Herrería para enlosarla, así como en la construcción de nuevos edificios, que en algunos sitios alcanzaba los 3 metros de altura. Un poco más a la derecha de donde estamos ahora, y en el dibujo que nos deja el artista Federico Alcover, podemos ver la bella fuente de la Plaza de la Herrería, colocada en el año 1537, que por su importancia y por la gran admiración que despertó en su día, consideramos que tenemos que hacer un capítulo especial sobre ella. Muchas distinguidas familias tuvieron sus casas en esta bella plaza, pero la historia solo nos deja la de Pedro Aldao y la de Luis Troncoso. Del primero fue la casa que en su día también fue de Juan Barbeito de Padrón, y el segundo, la de Luis Troncoso, la que hace esquina con la calle Pasantería,
rehabilitada y hoy edificio destinado a sindicatos. Esta segunda también se dedicó en su día a parador. La Plaza de la Herrería siempre fue el centro de reunión de todos los acontecimientos civiles, militares y culturales. Un 24 de marzo de 1823, allí formaron y salieron por la mañana los soldados del regimiento de Burgos y el provincial de Pontevedra, con algunos voluntarios del regimiento de Aragón y de 24 nacionales, al mando del coronel Muñiz, para luchar y vencer en la cuesta de la Sinde, Marcón y Mourente, una fracción de Cotobaz compuesta de más de 1000 hombres. Esta plaza se llamó oficialmente de la Constitución en 1854, a raíz del pronunciamiento que dio por resultado el bienio de la Unión Liberal. Los partidarios de aquel régimen quisieron conmemorar el acontecimiento poniéndole el nombre a esta nuestra primera plaza. En esta plaza se siguen celebrando, como antaño, la fiesta de los mayos, los carnavales de Pontevedra, que aunque falte el balcón romano que había en aquellas pequeñas casas, hoy se sigue la tradición aquí celebrando el entierro del Ravachol, así como otros actos que se celebran con motivo de las fiestas de nuestra ciudad. Y como decía Luciano del Río, para saber cuánto es el cariño que profesamos a esta plaza es necesario haber nacido en Pontevedra. Y ahora os dejo para que, viendo estas imágenes, recordéis los momentos que habéis pasado en esta bella plaza.